Paulito, te cambió el nombre, Pablo. El Paulito, ¿verdad? Sí, no, quiero buenas cosas de él, un poquito, pues. Sí. Amén, amén, que el Señor nos bendiga a estas horas de la tarde, cuando son las 19 horas con 14 minutos. Saludamos a todos nuestros hermanos que se encuentran escuchando la radio hoy sábado 30 de abril. Ya se nos está yendo el cuarto mes de este año. Han pasado 4 meses y creo yo de que al principio de cada año, como buenos administradores de nuestro tiempo, nos hemos a lo mejor planificado, nos hemos propuesto algunas metas a alcanzar, no sé, leer toda la Biblia en un año. Usted comenzó un plan de estudio, orar más extensamente, asistir a su iglesia local de forma más frecuente, y es bueno detenerse en algún momento antes de que termine el año, por supuesto, y examinar cuán consistentemente o con cuánta diligencia hemos estado llevando a cabo aquellas cosas que nos propusimos el 1 de enero del año 2022. Es buena la planificación, es bueno que nos generemos expectativas, es bueno que planifiquemos sabiamente lo que hacemos con nuestro tiempo, pero también es bueno que seamos diligentes, responsables y serios al momento de ejecutar aquello que planificamos, ya, porque nadie jamás hizo algo solamente con buenas intenciones. Así es que el cuarto mes de este año ya se nos está yendo, ya se nos ha ido prácticamente, hermanos, y es bueno quizás en este momento detenerse para hacer una reflexión de lo que ha sido mi cristianismo en estos 4 meses de este año, si he mejorado, si he decaído, si he avanzado, si he crecido, si sigo permaneciendo en el mismo lugar en donde permanecí todo el año anterior. Es bueno que el cristiano busque formas de avanzar, busque formas de crecer, busque formas de contribuir de mejor manera, tanto en su iglesia local como en la sociedad, en su familia, donde él se desenvuelva. Así es que, hermanos, a todos aquellos que están escuchando el programa El Poder del Evangelio en su radio Jesús Manantial de Vida 105.7, que el Señor les bendiga grandemente. Un saludo afectuoso, un abrazo fraternal a la distancia. Siempre nuestro deseo es que el Señor nos pueda bendecir, tanto a los que estamos acá, conjunto a mi hermano Alejandro, como también a aquellos que están en sus hogares, a aquellos que van en su vehículo, a aquellos que están escuchando la radio a través de algún teléfono, en algún lugar, donde quiera que usted se encuentre. Siempre nuestro deseo es que Dios le pueda bendecir. Ya, si usted es un cristiano, nuestro deseo es que usted crezca, es que usted sea fortalecido, que usted sea consolado, que usted sea edificado con la enseñanza de la palabra, que usted sea animado, que usted reciba fuerzas, que reciba nuevo ánimo para seguir adelante, nuevo impulso, para seguir peleando la buena batalla del Evangelio. Y para aquellos que no conocen todavía a Dios, que no frecuentan nuestras iglesias, pero que sin embargo han sintonizado la radio porque sienten que en sus vidas hay necesidad, que hay un vacío, que hay un sentimiento de tristeza, un sentimiento de angustia, un sentimiento de alienación, una necesidad de encontrarse con Dios, una necesidad de invocar su nombre, de pedir su ayuda, de clamar por su auxilio. Nuestra oración y nuestro deseo es que tal persona pueda encontrarse
con Dios a través de la predicación de su palabra, a través de las alabanzas, a través de un programa, de una radio como esta. Así es que, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Vamos a estar acá en la radio como cada sábado de 7 a 9 de la noche. En este día vamos a continuar con lo que ya empezamos hace 3 sábados atrás, que son los 10 mandamientos. El sábado anterior estuvimos hablando acerca del domingo en la mañana, porque el sábado tuve algunas complicaciones. El domingo en la mañana estuvimos hablando acerca del segundo mandamiento, y en el día de hoy vamos a estar hablando acerca del tercer mandamiento. Ya cuando hablamos acerca de la introducción a los 10 mandamientos, hablamos abundantemente acerca de la importancia que tiene para la iglesia de hoy el hecho de que recuerde de que tenemos una ley moral, inmutable, eterna, objetiva, que Dios nos ha concedido, y la importancia que recordemos que como creyentes tenemos la obligación de sujetarnos a ella, ¿ya? Pero para sujetarnos a ella tenemos que saber lo que esta ley contiene, lo que estos mandamientos implican, y cómo es que podemos, hermanos, aplicar esta palabra a nuestros contextos individuales, en nuestra iglesia local, en nuestra sociedad, en nuestras familias, en el colegio, en el trabajo, porque entendemos que, si bien sabemos que la Biblia es transcultural, tiene consejos para toda persona, más allá de la época, de la cultura, no obstante, lo que nos separa de la Biblia es una barrera también cultural, ¿no? Porque estos 10 mandamientos fueron dados a un pueblo hace más de 3.000 años atrás, ya, en donde la vida, el estilo de vida, la cultura, las creencias, la cosmovisión, los ideales, todos eran distintos. Así es que es muy importante que al mismo tiempo que leemos la Biblia, la podamos entender, y al mismo tiempo que la entendemos en su contexto histórico, gramático, cultural, así también podamos, hermanos, entender cómo esta palabra que se le dio a Israel hace más de 3.000 años sigue siendo vigente, oportuna, adecuada y necesaria para la iglesia de hoy. Gabriela Mistral dijo algo muy acertado con respecto a la Biblia. Ella dijo de que esta palabra es tan antigua como las rocas, pero al mismo tiempo tan fresca como el rocío de la mañana, porque ella no cambia, ella es inmutable, porque viene de un Dios inmutable. Y estos 10 mandamientos, por ser una ley moral, tiene que ver con todos los hombres en todo tiempo, en todo lugar, desde el principio del mundo hasta la consumación de los tiempos. Así es que es importante no solamente que leamos la Biblia, que la entendamos en su contexto histórico, cultural y gramático, sino que también aprendamos cómo aplicamos, hermanos, estas palabras a nuestro contexto cultural. Entonces, una vez que entendemos lo que significa el texto, lo que tenemos que preguntarnos es: ¿cómo aplico esta palabra a mi vida? ¿Cómo esto afecta mi conducta? ¿Cómo esto afecta mi comportamiento? ¿Cómo debe afectar mis creencias? Hablando de forma más específica, al hablar acerca del tercer mandamiento, nos tenemos que preguntar de qué manera en estos tiempos la iglesia usa el nombre de Dios en vano, porque quiero decirle que hay un montón de malas costumbres dentro de nuestras iglesias y también dentro de la vida individual del creyente, en donde a veces, tal vez sin quererlo o a lo mejor por ignorancia, estamos usando en vano el nombre del Señor, y eso es muy peligroso. Que lo hagamos así. Ya este mandamiento tiene una afirmación, un mandato, al mismo tiempo que tiene también una advertencia asociada al mandato. Y ahí es el único mandamiento que tiene una advertencia de esta índole, así es que es muy importante que lo podamos considerar. Ya este tercer mandamiento es el mandamiento, digámoslo de alguna forma, hermanos, el mandamiento más sagrado. No quiero decir de que los demás no lo sean, pero si tuviéramos que clasificarlos
por el más importante, a lo mejor tendríamos que decir de que este mandamiento con respecto a la vida, a la práctica y a la creencia de la iglesia, sí es el más importante porque tiene que ver con el nombre de Dios, con el uso que hacemos de su nombre. ¿Ya? Así es que, hermanos, Dios nos bendiga, vamos a orar antes de seguir más adelante. Luego de eso vamos a estar escuchando alguna alabanza, como siempre lo hacemos, y ya después de eso vamos a pasar a hablar acerca de este tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ya, así es que oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús le queremos dar las gracias a usted, Dios mío, porque usted nos permite estar acá, Señor, un día sábado, otro sábado más. Gracias por todo el tiempo que nos ha sostenido acá, Señor, por tu gracia. Dios mío, por tu respaldo, por la sabiduría, por el tiempo que nos concedes, Dios mío, por este espacio, por este lugar físico que has consagrado para que desde este lugar tu palabra sea predicada, sea explicada, sea aplicada. Yo creo de que hay muchos que han sido bendecidos, Señor, con esta radio, así también con todas las radios cristianas, Señor, que hay en el mundo. Bendíganos, Dios mío, por lo mismo. Bendiga a cada ministro, a cada hermano, a cada hermana que predican desde esta radio. Concédanos la gracia, concédanos el respaldo, la unción, el poder, la claridad, la sencillez, la sabiduría para predicar, Dios mío, cada día su palabra, Padre, de forma correcta. Líbranos de los extravíos doctrinales, líbranos de las herejías, líbranos de construir, Señor, una teología deficiente, Señor, que distorsiona tu nombre, que distorsiona tus obras, tu palabra, tus mandatos. Ayúdanos, Dios mío, a caminar por la senda legítima de la verdad. Abre nuestros ojos para que podamos contemplar las maravillas de tu ley. Como oraba el salmista, Señor, haznos entender y entenderemos, Señor. Bendíganos a cada uno de nosotros, abra nuestro entendimiento, prepare cada corazón, bendiga a cada hijo suyo que está escuchando este programa, Señor. Usted denos corazones mansos, Dios mío, y dispuestos para recibir su palabra. Aquellos que no te conocen, oro para que tu palabra también sea para ellos una palabra salvífica, una palabra que pueda penetrar sus corazones, que pueda persuadirles, que pueda convencerles, Dios mío, de juicio, de justicia, de pecado. Padre, para que seamos más, Señor, acá en la tierra, los que invocamos tu nombre, los que te adoramos, Dios mío, por la multitud de tus maravillas. Padre, bendíganos a cada uno de nosotros, Señor amado, y todo lo dejamos en sus manos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Dios bendiga a mi hermano entonces Alejandro, que está ahí en los controles también. Dios bendiga mucho su vida. Mi pastor Guillermo, que está acá todos los días en la mañana, hermanos, está varias horas. Nuestro pastor Guillermo también hablando acerca de la palabra del Señor. Así es que Dios le bendiga también grandemente a él, le siga concediendo la fuerza, la salud, para que siga adelante. Dios bendiga también a mi hermano Alejandro, que también tiene su programa en la noche. Así es que a todos aquellos que predican, a todos aquellos que se esfuerzan por anunciar el mensaje de salvación, que el Señor nos bendiga, ¿no? Y nos ayude. Así es que, hermano Alejandro, vamos a ir entonces a una alabanza que usted tenga por ahí, y ya después vamos a estar pasando a la exposición de lo que es el tercer mandamiento, que es lo que nos corresponde hoy. Así es que, hermanos, Dios les bendiga a los hermanos que están viendo, a los que más tarde se conectarán, a los que después verán la grabación. Dios les bendiga grandemente.
Bien, el tercer mandamiento que está contenido en Éxodo capítulo 20, versículo 7, dice de la siguiente manera: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces lo primero que quiero que usted note es la seriedad de este mandamiento. Ya Dios bendiga a mi hermana Adriana, que está ahí. Hermana Adriana, Dios le bendiga. Un saludo afectuoso a mi hermano Alexis, que estaba también ahí. Dios te bendiga mucho, Alexis, tu vida, tu familia. A Marcela Vigorux, que también la vi ahí, una ex compañera del trabajo. Dios le bendiga mucho, Marcela, junto a su familia, a las personas que están ahí ya. Esta añadidura al mandato de no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano, el Señor añade, hermanos, la siguiente advertencia: porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuando leemos los demás mandamientos nos damos cuenta de que ningún otro mandamiento tiene esta añadidura, esta advertencia.
ya, o esta amenaza, podríamos también decirlo. El segundo mandamiento, que tiene que ver con las imágenes, el uso de las imágenes, que hablamos el domingo pasado de que el uso de cualquier imagen no está autorizado por la Biblia, sin importar si se hace aquella distinción que hace el catolicismo romano entre la latrería, adoración y proscunesis, que es reverencia. No se le debe honrar a una imagen ni menos adorar, ¿ya? Y eso tenía que ver con la forma en la que adoramos, ¿no? El primer mandamiento nos dice a quién tenemos que adorar: al único Dios verdadero que rescató a Israel de Egipto y que se ha revelado en las páginas de la Biblia. El segundo mandamiento nos instruye en cuanto a la forma en la que tenemos que adorarlo, no de acuerdo a nuestras propias imaginaciones, como decía Calvino, sino de acuerdo a lo que el mismo Señor ha prescrito en su palabra. Si Él no ha ordenado algo en su culto, en su adoración, Él no lo quiere y en más tampoco lo aprueba. Y en el segundo mandamiento sí tenemos el comentario de que Dios bendice a los que le aman y le obedecen, y también a su generación, a su posteridad, y también Él castiga, hermanos, a aquellos que lo aborrecen y que no guardan sus mandamientos, dice hasta la tercera y cuarta generación, ya, de aquellos que le aborrecen. Y el segundo mandamiento, que tiene que ver con la forma de adorarlo, también tiene una advertencia, ya, de una promesa de bendecir a aquellos que lo aman, que lo obedecen, y bendecir también a sus descendientes, sus hijos, sus nietos, y tiene también una advertencia respecto a aquellos que lo aborrecen, contra ellos y también contra sus descendientes hasta la cuarta generación, ¿ya? Pero ningún mandamiento tiene esta amenaza o esta advertencia en donde dice de que Jehová no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Esta añadidura le añade, hermanos, al tercer mandamiento un especial toque de solemnidad, ¿ya? Y tiene que ser así porque estamos hablando aquí acerca de lo más importante que Dios nos ha dado, ¿no? Que es su nombre. Cuando Moisés, estaba en el desierto y Dios se le aparece, una narración que encontramos en Éxodo capítulo 3, y Moisés le pregunta: ¿en nombre de quién voy a ir con todas estas palabras y con todas estas señales que me estás dando? Y él le dijo: ve a Israel y diles que yo soy el que soy. Y esas palabras, yo soy el que soy, dicen los comentaristas que quiere decir de que Él es el autoexistente, autosuficiente, es el libre, soberano, poderoso, y que no hay ningún otro como Él. Egipto sabemos que tenía un montón de dioses, de las aguas, de los sembrados, en el cielo, en los animales, en la naturaleza, ya, pero sin embargo, ese Dios que se le apareció a Moisés en el desierto, en la zarza ardiente, era el Todopoderoso, ya, uno que no era honrado por manos humanas como si necesitase de algo, sino que era Señor del cielo y de la tierra, y era el único Dios verdadero. Entonces, lo más preciado que Dios nos ha dado es la revelación de su nombre, porque a través de la revelación de su nombre, que lo tenemos en la Biblia, podemos saber quién es Él. Podemos saber cuáles son sus obras, podemos saber qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Imagínese si Dios hubiese decidido permanecer tras las sombras. Imagínese después que Adán pecó y de esa forma todos pecamos en él y con él. Imagínese que Dios hubiese permanecido en silencio, no lo hubiese buscado, no lo hubiese hablado, sino que lo hubiese abandonado en su pecado y en su muerte progresiva, hasta que finalmente tanto él como todos sus descendientes hubiesen muerto por completo. Hermanos, si Dios no hubiese intervenido en la historia de la humanidad, si Dios no hubiese llamado a Adán, si Dios no hubiese llamado a Abraham, si Él no hubiese sostenido la justicia de algunos hombres, si Él no
se hubiese revelado, hermanos, a nadie, nadie absolutamente sería salvo. Ya, por eso es que la salvación es del Señor de principio a fin. Somos salvos por gracia. Somos salvos porque Él ha querido salvarnos. Porque el hombre, desde su estado pecaminoso, en su estado natural, en su condición natural, caída y pecaminosa, tiene un entendimiento, dice la Biblia, oscurecido, endurecido, un entendimiento entregado a la vanidad. El apóstol Pablo dice de que el hombre natural no puede percibir, no puede entender, no puede discernir las cosas del Espíritu, y eso nos indica de que el hombre por sí solo jamás podría llegar a un conocimiento salvífico respecto a Dios. Ya todas las personas tienen algún conocimiento de la divinidad, y testimonio de eso son las miles de religiones que hay en el mundo, ya porque todos en su conciencia tienen escrito el hecho de que existe un Dios y que ese Dios requiere ser adorado, pero como su entendimiento es tan tenebrecido, limitado, caído, endurecido, no puede conocer a Dios perfectamente, exactamente como Él es, y tampoco no puede saber cómo es el culto que a Él le agrada. Y es por eso de que fue necesario, hermanos, de que Dios se nos revelara a través de las Escrituras, que es su revelación especial. En la teología conocemos dos tipos de revelaciones, ¿no? La revelación general, que es la que Dios ha plasmado en la naturaleza. El salmista en el Salmo 19, él dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia, dice, la obra de sus manos. Es decir, de que lo que el salmista está diciendo es de que la naturaleza son predicadores mudos acerca de la grandeza y de la majestad de Dios. Toda la naturaleza es un testimonio de la sabiduría, del poder, de la divinidad del Dios creador. Sin embargo, por causa de nuestro entendimiento caído, el hombre no puede contemplar ese conocimiento, no puede aprenderlo exactamente a través de sus sentidos, de la observación, y es por eso de que Dios se nos reveló a través de estos 66 libros recopilados en más o menos 1500 años y escritos más o menos por 40 autores diferentes. Y a pesar de que estos 40 autores, muchos de ellos ni siquiera se conocieron, ni siquiera se leyeron unos a otros, la Biblia es una, no se contradice en el tema. Todos los libros tienen un personaje principal que es Jesús, un tema principal que es la salvación. No hay contradicción, sino que hay una unidad, hermanos, que se puede explicar solo y únicamente entendiendo de que ha sido inspirada por Dios, entendiendo de que los santos hombres de Dios escribieron, como dijo el apóstol, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si en este tiempo le pidiéramos a algunos médicos que escribieran acerca de algunas enfermedades y de los tratamientos correctos, de las curas que se pueden alcanzar, sin duda encontraríamos un montón de opiniones diversas, algunas contrarias, ya, pero sin embargo este libro, escrito por más o menos 40 hombres diferentes, que muchos de ellos ni se conocieron, en un lapso de más o menos 1500 años, no se contradice ni en un solo texto, aun cuando los liberales de la teología liberal quieran decirnos de que la Biblia tiene algunas contradicciones. No es así. Si se entiende correctamente, no tiene contradicciones. Entonces Dios nos ha dado, hermanos, lo más importante, que es su nombre. Es lo más grande que un hombre puede atesorar en su vida y en su corazón. Cuando tenemos el nombre de Dios, tenemos nuestro camino al reino de los cielos. Cuando tenemos su nombre, tenemos el consuelo frente al dolor. Tenemos la fortaleza frente al cansancio. Tenemos la certeza de que vivimos en medio de un mundo que muere espiritualmente y progresivamente. Ya cuando tenemos su nombre, tenemos aliento para aquellos que están desanimados, tenemos dirección para aquellos que están perdidos, tenemos salvación para aquellos que están condenados, tenemos justificación para los culpables,
tenemos expiación para los pecadores. En su nombre está contenido todo lo que Él es, todo lo que Él ha hecho, todas sus promesas, todas sus palabras. Por lo tanto, usar su nombre de forma incorrecta, de forma vana, es tal vez el pecado más terrible en el cual una persona puede incurrir, hermanos, en todos los tiempos, y lamentablemente es uno de los mandamientos que con más frecuencia se pasa por alto y que a lo mejor se toma con la mayor superficialidad de todos, ya, porque hay quienes dicen, no, bueno, yo no mato, la Biblia dice no matarás, yo nunca he asesinado a nadie. Ya, y está bien eso, está bien. Alguien dijo de que un poco de religión siempre va a ser mejor que nada de religión. Pero sin embargo, ¿cómo nos va con este mandamiento? Con el uso que hacemos del nombre de Dios y de las cosas que tienen que ver con Él, porque no es solamente su nombre, sino que es también todo lo que tiene que ver con Él, su palabra, el culto, su iglesia, los sacramentos, todo lo que tiene que ver con Él, todo lo que conecta al hombre con Dios, tiene que tener, hermanos, o tenemos que tener hacia todo ello una actitud de reverencia, ¿ya? Así es que lo primero que quiero que podamos notar es la advertencia o la amenaza que complementa el mandamiento, ¿no? Dios no tendrá por inocente a aquel que tome su nombre en vano. Tengo una historia, no recuerdo bien dónde fue que la leí, pero me parece que fue en la Biblical Illustrator, en donde dicen, recuerdo que la historia se llama Vestido de Maldiciones. Dice, recuerdo que hace algún tiempo oí hablar de un hombre rico que tenía una gran plantación. Era el hombre más terriblemente profano que se había conocido en la vecindad. Un hombre profano es aquel que habla con ligereza, con superficialidad e irreverencia acerca de las cosas de Dios y con todo lo que tiene que ver con Él. Se habla de las demás personas con un vocabulario soez, un vocabulario iracundo, un vocabulario agresivo, que ataca a las personas, o ataca la dignidad de ellas. Eso es un vocabulario profano. Este hombre era rico y era un hombre profano, tenía un habla terrible. Apenas podía decir una palabra sobre cualquier tema sin mezclarla con juramentos. Resultaba espeluznante oírle hablar. Al final sufrió un ataque de algo parecido a una parálisis. Esto lo dejó en buen estado de salud, solo que había perdido el uso de sus extremidades. Y lo más notable fue que le fue arrebatada la facultad de hablar. Ya no podía hablar, excepto que aún podía jurar. Solo podía pronunciar palabras profanas. Sus sirvientes lo llevaban por su plantación en una especie de carro de mano, y las únicas palabras que salían de sus labios eran terribles juramentos y maldiciones. Qué terrible debe haber sido esto, dice el autor de esta historia, que es real. Qué terrible ilustración ofrece de aquel pasaje de la Escritura en el que Dios dice que porque los malvados aman la maldición, esta entrará en sus huesos como aceite y se vestirán de maldición como un manto. Eso está en el Salmo 109, 17, 19. Seguramente este hombre estaba vestido, dice el autor, con estas maldiciones. Debe haber sido una vestimenta espantosa. Ya un hombre muy profano que usaba el nombre de Dios a la ligera, de forma irreverente, una parálisis, y lo más notable, y que el autor interpreta como un castigo de Dios hacia tal persona, era que las únicas palabras que podía pronunciar eran juramentos y maldiciones, y su vida, desde la parálisis en adelante, se consumió entre juramentos y maldiciones. Se vistió de maldiciones después de pasar muchos años de su vida haciendo un mal uso del nombre de Dios. Así es que yo creo de que sí,
podemos entenderlo como claramente el cumplimiento de la advertencia de Dios acá en este texto, ¿no? Él no tendrá por inocente aquel que use su nombre en vano. Entonces, lo primero, hermanos, que nos comunica este mandamiento es la reverencia. Escúcheme esto, lo primero que aprendemos de este mandamiento es la reverencia que tenemos que tener y mostrar hacia las cosas de Dios, hacia las cosas sagradas. Vivimos en un tiempo en donde algunas cuestiones como la Biblia, como el culto a Dios, como la vida cristiana en algunos sectores del mundo, mayormente en aquellos sectores en donde el cristianismo es tergiversado, atacado, avergonzado, que se usan, hermanos, estos elementos de la vida cristiana para ridiculizar a Dios, a quienes toman la Biblia también para ridiculizarla, diciendo de que no son más que mitos, no son más que fábulas, no son más que una forma de entender el mundo de que tenían algunos hombres hace más de 3000 años atrás, quienes dicen de que cómo es posible que aún en este tiempo haya gente que tome este libro en serio, cuando no es más que la historia de un pueblo que veía a la divinidad de cierta forma y que no era una forma distinta a como lo veían los demás pueblos, y que no era la única forma, sino que cada cosmovisión, Israel, Egipto, Asiria, Babilonia, cada cosmovisión era legítima, que la cosmovisión que tuvieron los escritores sagrados era una más dentro de un montón de otras cosmovisiones. Entonces, ¿qué pasa? De que el hombre caído, aquel que no ha sido regenerado, aquel que no ha nacido de nuevo, es por naturaleza irreverente. Ya por naturaleza toma con ligereza las cosas de Dios. Por naturaleza, hermanos, no le incomoda, no le preocupa, no le asusta el ridiculizar la Biblia, el ridiculizar el nombre de Dios, el ridiculizar la vida cristiana, ya, porque la caída produjo eso en el hombre, perdió su contacto con Dios, perdió su sentido de la majestad, perdió su sentido de una admiración hacia Dios, perdió el temor hacia Dios. Por lo tanto, si bien es cierto que queda ese sensus divinitatis, sabemos que Dios existe, pero sin embargo el hombre que no conoce a Dios, que no ha sido regenerado por la gracia, por el Espíritu, ve a ese Dios de una forma muy deficiente. Ya los impíos, los incrédulos, tienen una teología completamente baja y deficiente. Ellos ven en Dios como otra persona más, hacen chistes, se hacen bromas con respecto a la religión, ya, y todo eso, hermanos, todo eso habla acerca de la poca reverencia que el hombre natural tiene hacia las cosas sagradas, hacia las cosas santas. En Deuteronomio 32 tenemos, hermanos, el relato de Moisés, o sea, de la conversación de Dios con Moisés. Dios le dice a Moisés que suba al monte Abarim, que está en el monte Nebo, y que desde allí mire la tierra prometida, porque él no la iba a poseer, él no iba a entrar a esa tierra prometida. Imagínense, Moisés, el gran libertador de Israel, aquel que Dios llamó, que Dios capacitó, que Dios respaldó, que Dios usó con milagros, con prodigios, con señales. Ese hombre, ese siervo de Dios que estuvo con Dios en oración y ayuno en un total de 80 días en el Sinaí, este hombre no pudo entrar a la tierra que Dios le prometió a Israel por un solo pecado. Y adivine qué tipo de pecado. Justamente por no usar correctamente el nombre de Dios. Ese fue su gran pecado. Ya fue un gran líder, un gran siervo. Dice la Biblia, el más humilde de todos los hombres de la tierra. Ya. Sin embargo,
hermanos, después de todo lo que Dios hace a través de Moisés, este hombre no puede entrar, Dios se enoja con él y él le dice, por este pecado, este es la única razón por la cual no vas a entrar a poseer la tierra prometida junto con los demás israelitas. Y este pecado de Moisés tiene que ver justamente con usar incorrectamente, vanamente, irreverentemente el nombre de Dios. En Isaías 32, 49, Dios le dice a Moisés lo siguiente: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán. Recordemos que acá estaban en las llanuras de Moab, y ya el otro libro de Josué nos narra la entrada, los preparativos de la conquista y la conquista en sí. Dice que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes. Sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Y escuche esto, esta es la razón: por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Amén. Por esta razón, ya, por el hecho de que cuando Israel tuvo sed, hermanos, y pidió agua, y Dios le dijo, ahí está la roca va a dar agua, y dice la Biblia que Moisés, encolerizado, a lo mejor con un arrebato de enojo, a lo mejor estaba ya hastiado, estresado, con todo lo que estaban viviendo, él golpea la roca y él le dice, aquí tienen agua, y no santifica el nombre de Dios, no lo hace con la reverencia que las cosas sagradas requieren y necesitan. Entonces Dios le dice, por cuanto hicieron eso, entonces no van a poseer la tierra de Canaán, porque no santificaron su nombre allá en ese momento. Ya, de hecho, hermanos, en la oración del Padre Nuestro, en Mateo 6:9, Jesús dice lo siguiente: vosotros pues oraréis de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta es la primera petición de la oración que Jesús nos enseñó. Después de enseñarnos cómo no teníamos que orar, ya no usar vana palabrería, no orar de pie en las esquinas de las plazas para que la gente nos viera, ya no hacer alarde de nuestros tiempos de oración, de todo eso. Ya Él pasa a hablar después acerca de cómo tenemos que orar, y juntamente con darnos la oración del Padre Nuestro, Él también nos entrega un patrón de oración que está en la oración del Padre Nuestro. Pero quiero que usted note que la primera petición ya que se nos manda a desear y a pedir es que su nombre sea santificado. En otras palabras, lo que Él está... esto tiene que ver con el tercer mandamiento directamente. En otras palabras, lo que Jesús está enseñando acá es lo primero que tienen que pedir, que tienen que anhelar y añorar, es que nadie use mi nombre en vano, ya que su nombre sea santificado. La palabra santificado significa algo que Dios unge, que Dios santifica, que Dios separa, que Dios hace distinto de todo lo demás para un uso especial, para su propia gloria. Es lo que pasa, por ejemplo, con los sacerdotes en el Antiguo Testamento, que había todo un proceso, hermanos, de santificación. Ellos eran santificados con aceite, con sangre de los sacrificios, que todo eso representa la obra del Espíritu, el sacrificio de Jesús, y a través de todo un protocolo que Moisés tenía que seguir con los sacerdotes, ellos eran santificados, es decir, Dios los sacó del uso común del pueblo para ponerlos a su servicio de forma exclusiva. Y entonces lo que Jesús está diciendo acá cuando dice, cuando oren, lo primero que tienen que pedir es que el nombre de Dios sea santificado. Lo que esto está significando es de que en lo posible, ya su nombre tiene que ser usado con reverencia, tiene que ser usado con temor, tiene que ser usado con un sentimiento de admiración, con un sentimiento de humildad,
porque no estamos hablando, hermanos, de una persona como nosotros. Ya Jesucristo sí, Él fue hombre como nosotros, está bien, fue de carne y hueso, ya 100% hombre, 100% Dios, pero sin embargo Él también era Dios sobre todas las cosas. Él también era Dios manifestado en carne, ya, y de ninguna manera el hecho de que Jesús se haya hecho, que Dios se haya hecho carne, nos autoriza, hermanos, a dirigirnos a Él o a hablar de Él o a usar las cosas que tienen que ver con Él con irreverencia, con superficialidad, ¿ya? Porque Él es el Creador. Él está rodeado de gloria, de grandeza, de majestad, de solemnidad. En la Biblia, cada vez que un hombre tuvo un encuentro con la majestad de Dios, que tuvo alguna chispa de revelación de la presencia de Dios, todos esos hombres fueron invadidos por un sentimiento de miedo, un sentimiento de desintegración. Ellos sentían de que se iban a morir. Cuando Isaías tuvo la visión, hermanos, de Dios en su gloria, en su santidad, que sus faldas se llenaban el templo, la reacción de Isaías fue decir: ay de mí que muerto soy. ¿Ya? Él, cuando contempló la grandeza de Dios en esa visión, él se sintió presionado, se sintió, hermanos, poseído por un miedo, por un temor terrible que hacía que parecía que se iba a desintegrar por completo. Y él exclama: ay de mí. Esa palabra ay, en la boca de un profeta en el Antiguo Testamento, invocaba juicio. Es por eso de que con frecuencia leemos: ay de Nínive, ay de Babilonia, ay de Judá, ay de Israel, ay de Asiria, porque era una palabra que introducía un juicio. Y Isaías, como profeta, él está invocando un juicio sobre él mismo, porque habían visto sus ojos al Rey en su gloria y majestad. ¿Ya? Y eso es lo que vemos, hermanos, en la Biblia. Cuando Manoah tiene una visión también del ángel del Señor, lo que él dice es: moriremos porque vimos al Señor. Cuando el apóstol Juan dice que él está en la isla de Patmos, exiliado por la causa del Evangelio, en el día del Señor, y él dice de que él oye una voz detrás de él, y tiene esa visión de Jesús resucitado, dice la Biblia que él cae como muerto. Cuando Dios trató con Daniel a través también de los sueños, de las visiones, dice también Daniel que él quedó sin fuerzas ya por un tiempo. Entonces, cada vez que el hombre en la Biblia ha tenido un contacto con lo divino, hermanos, con la grandeza de Dios, el hombre siente que se va a morir, siente que se va a desintegrar, siente que va a ser eliminado, porque es tan fuerte, es tan grande, es tan glorioso lo que puede contemplar, lo que puede sentir, que siente que se va a consumir frente a la grandeza de Dios. Entonces, frente a eso, podríamos hablar un montón de cosas, porque en este tiempo hay gente que de repente te dice: no, yo tuve una visión, yo vi al Señor en el cielo, y hay quienes dicen: no, el Señor vino, se sentó conmigo, nos tomamos un café, me dijo esto. Y no hay un sentimiento de admiración, hermanos, no hay un quebrantamiento, no hay una sensación de que voy a ser consumido porque tuve la oportunidad de estar frente a Él. ¿Cómo no vamos a hablar acerca de irreverencia, hermanos, frente a esas cosas? Pero eso vamos a hablarlo después, en un rato más, cuando hablemos acerca de cómo es que en este tiempo usamos incorrectamente el nombre de Dios, que hay varias formas. ¿Ya? Entonces, hermanos, lo que Jesús nos enseñó en la oración es que tenemos que añorar que su nombre sea santificado. Que nadie en toda la tierra, esa tiene que ser nuestra oración, use en vano su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. ¿Ya? Así es que lo primero que nos comunica este mandamiento, hermanos, es la reverencia con la que tenemos que hablar acerca de Dios y de todo lo que tiene que ver con Él. El Catecismo Menor de Westminster dice lo siguiente: ¿qué se exige en el tercer mandamiento?
Dice, el tercer mandamiento exige el uso santo y reverente de los nombres, los atributos, los títulos, las ordenanzas de la palabra y las obras de Dios. Pregunta 55 dice, ¿qué se prohíbe en el tercer mandamiento? Dice, el tercer mandamiento prohíbe toda profanación o abuso de cualquier cosa por la cual Dios se da a conocer. ¿Ya? Entonces, lo primero, hermanos, que yo quiero que entendamos es que este mandamiento está acá en el decálogo para inculcarnos temor, ¿ya? Y de paso para indicarnos también de que estas palabras que tenemos acá en Éxodo 20, Deuteronomio capítulo 5, fueron dadas por el Rey del universo, el legislador, el juez de toda la tierra. Ya no es alguien como yo. De repente en su trabajo usted se habla mal de su jefe y su jefe sabe que usted usó su nombre para hablar mal de él o usó el nombre de su jefe para una mentira. ¿Qué pasa? Muy probablemente usted sea despedido, ¿no? Y nos cuidamos en ese aspecto de usar el nombre de ellos, de algún profesor en el colegio, pero sin embargo no nos cuidamos en lo que tiene relación con las cosas sagradas, las cosas de Dios. Esto nos llama a la seriedad, esto nos llama, hermanos, al temor, a reflexionar acerca de nuestra actitud hacia la iglesia, hacia los sacramentos, hacia la palabra. Porque también cuando nos sentamos a escuchar la palabra de Dios y lo hacemos de forma indiferente, ya también estamos, hermanos, siendo irreverentes frente a lo que Dios nos ha mandado, lo que nos está mandando, lo que nos está diciendo. Y es por eso de que yo no puedo estar de acuerdo con esos shows que se montan en algunas iglesias modernas. No puedo estar de acuerdo porque esos shows o esa música o el reggaetón en una iglesia o el rap en una iglesia no te inspira reverencia, no te lleva a temer a Dios. Son ritmos, son cuestiones que mueven tu aspecto natural, tu aspecto humano, pero no te llenan de un sentimiento de reverencia, de solemnidad. Y todo creyente debería estar cada día poseído por un sentimiento de solemnidad, porque ha conocido la grandeza, la majestad de Dios. El problema es que en esto, en ocasiones, no nos diferenciamos mucho de las personas que no conocen a Dios, porque hay gente que nunca ha leído la Biblia y se entiende que esa gente tenga una teología deficiente, que tenga un concepto bajo, equivocado acerca de Dios, de su persona, de sus obras. Se entiende, no se justifica, pero se entiende que usen las cosas de Dios para sus bromas y las usen profanamente, pero de un cristiano que tiene la Escritura, que está escuchando semanalmente predicación tras predicación, ya que tenga un concepto bajo, vacío, deficiente de Dios, que no le lleve a temerle, a reverenciarle, creo de que llega a ser inaceptable, hermanos. Y que Dios nos ayude, ¿ya? Entonces, lo primero a lo cual nos lleva este mandamiento es a considerar la reverencia que tenemos que tener hacia todo lo que tiene que ver con Dios. Como decía el Catecismo Menor de Westminster, ya hacia todas las cosas también a través de las cuales Él se nos da a conocer. La iglesia, los sacramentos, la palabra. Y lo segundo en lo que nos instruye directamente este mandamiento es en el uso de nuestras palabras. Ya que en Levítico 19:12, hermanos, que eso es como un texto paralelo a Éxodo 27. Déjeme que lo busco acá. Levítico 19:12 dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, dice el Señor, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. O sea, en este tiempo una forma, y también en este tiempo sucede, ya, pero mayormente acá, que cuando alguien juraba falsamente
y lo hacía en el nombre de Dios, de esa manera estaba profanando el nombre del Señor, ¿ya? Porque estaba haciendo a Dios testigo de un engaño, de una mentira, estaba asociando a Dios con el pecado, ¿ya? Y de esa manera estaba manchando su nombre y lo estaba profanando, ¿ya? Y por eso es de que también en el Nuevo Testamento Jesús, después del Sermón del Monte, él dijo de que mejor no juremos ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el templo, porque son cosas a través de las cuales que Dios también se manifiesta su deidad, su poder, si Dios se da a conocer, ¿ya? Porque el juramento que en este tiempo se hacía para validar una palabra o para decir esto que digo es verdad, y muchas veces en la Biblia se usa la expresión vive Jehová. Por ejemplo, cuando el profeta Elías se presentó delante de Acab, en Primera de Reyes capítulo 17, lo que dice Elías es vive Jehová, que no habrá lluvia en 3 años. Pero él no estaba usando el nombre de Dios en vano, sino que él estaba diciendo esto es así. Y esto no es mentira, y para que Acab supiera que no era broma ni era mentira, él pone el nombre de Dios como testigo. Y él dice, vive Jehová, que no habrá lluvia, y fue así. Ya no pecó Elías, usó el nombre de Dios, pero sin embargo, después, hermanos, subieron falsos profetas que decían lo mismo. Introducían sus profecías diciendo, vive Jehová, pero sin embargo, eran falsas profecías, que también en este tiempo es una forma de usar su nombre equivocadamente y en vano. ¿Ya? Entonces, como este mandamiento tiene también mucho que ver con lo que sale de nuestra boca, porque cuando habla aquí el Éxodo 27 y dice no tomarás, esa palabra tomarás no solamente se entiende por pronunciar su nombre, sino también por profesarlo, por llevarlo de alguna manera en el corazón, o por profesar que lo llevas en la conducta, en el comportamiento. Entonces también una profesión falsa, hermanos, en todo tiempo y lugar también es llevar o tomar vanamente el nombre de Dios. Cuando alguien dice, no, yo soy cristiano, sin embargo su conducta demuestra todo lo contrario. Lo que esa persona está haciendo, está tomando el nombre de Dios en vano. ¿Ya? Vamos a llegar ya ahí. Entonces, hermanos, como este mandamiento tiene que ver con el uso también de nuestras palabras, es importante que cuidemos lo que sale de nuestra boca, ya como hablamos. Vivimos en un tiempo, hermanos, en donde la sociedad exalta el vocabulario soez, el vocabulario irrespetuoso, el vocabulario, digámoslo así, chabacano, el vocabulario inmoral. Hay gente que no puede hablar si no habla de repente cuestiones en doble sentido, o si no dice un garabato, o si no habla de otras personas para perjudicar sus testimonios. ¿Ya? Y ese vocabulario en este tiempo, hermanos, es exaltado, ensalzado. Hay niños pequeños que tienen un vocabulario que da miedo escucharlos. El otro día yo fui a la reunión de mi hijo Matías tiene 9 años, y la profesora nos hablaba acerca del vocabulario de los niños, que daba miedo escucharlos, cómo ellos se trataban, la agresión verbal que había entre ellos en niños de 9 años. ¿Ya? Y eso es así porque, claro, los niños tienen sus referentes, los adultos en los hogares. Muchos no pueden hablar si no hablan de forma profana, si no hablan, hermanos, con un vocabulario irrespetuoso, irreverente hacia cualquier cosa. Entonces los niños, claro, ellos tienen sus referentes, el papá, el tío, el primo, y quieren ser como ellos, porque todos los chicos quieren ser como algún adulto en algún momento. Entonces imitan todo lo que escuchan, todo lo que ven. Y es así, o sea, el hecho de que los niños estén hablando y usando ese tipo de palabras y estén hablando así, es una evidencia clara de que el vocabulario reverente, educado, tranquilo, correcto, hoy en día no es exaltado como debiera ser. Ya de hecho, el progresismo, usted sabe que también quiere manipular lo que es el vocabulario para respaldar sus pecados, ¿no? Que son pecados, ya el hecho de
la homosexualidad y el género, de que los hombres, hay quienes se creen mujeres y mujeres que se creen hombres, y bueno, ellos quieren manipular el vocabulario para poder avalar todo y respaldar lo que ellos pretenden, que son ideales, que no tienen ningún respaldo ni de ninguna parte, y pasa que la sociedad, mucha de la sociedad está cayendo dentro de ese juego, ¿no? ¿Ya? Las palabras son importantes. La Biblia, Jesús dijo de que, escuche esto, que de toda palabra ociosa que digan los hombres, tendrán que dar cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa que digan los hombres, tendrán que dar cuenta en el día del juicio. Imagínese usted, aquellas personas que usaron su boca para maldecir, para profanar las cosas sagradas, para hablar mal de su prójimo, para mentir, para engañar, para insultar, para agredir verbalmente. ¿Qué cuenta va a dar esa gente delante de Dios? Y también hay creyentes, hermanos. Hay gente que va a la iglesia, yo conozco gente que va a la iglesia y que usa un vocabulario no adecuado, no correcto para un cristiano. La Biblia dice de que la palabra que salga de nuestra boca tiene que ser sabia, tiene que ser para la sabia edificación, tiene que ser una palabra buena, ¿ya? De hecho, en Proverbios 10:20, la Biblia dice: plata escogida es la lengua del justo. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. En el mismo capítulo, en el versículo 31, dice: la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Pero quiero que note lo que la lengua del justo produce o debería producir, que es sabiduría. En Proverbios 15:4 dice la Biblia: la lengua apacible es árbol de vida. También Proverbios dice de que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, ¿ya? Y dando a entender de que es importante lo que sale de nuestra boca. Las palabras que usamos son para alentar, son para consolar, son para bendecir, son para ayudar a la gente, para adorar el nombre de Dios, o todo lo contrario. El apóstol Santiago, en el capítulo 3 de su carta, que su carta tiene mucho que ver con la religión práctica, él habla acerca de que la lengua es un gran problema en la gente, y él dice, entre otras cosas, de que no pueden salir de una misma llave en dos tipos de aguas, queriendo decir con eso de que un creyente no puede usar su lengua para bendecir a Dios al mismo tiempo que maldice a los hombres. No puede tener ese doble estándar. Ya no puede, no debe hacerlo y no puede hacerlo. Aquel que lo hace se está poniendo a sí mismo bajo la condenación, bajo el corredor de la muerte, bajo el castigo de Dios, bajo la disciplina de Dios. ¿Ya? Así es que es muy importante, hermanos, el uso de nuestras palabras. Ya tenía algo por aquí. Déjenme ver si lo encuentro. Acerca de la trascendencia, hermanos, de las palabras, la trascendencia de las palabras. Acá es, que es de Wardman. Ya él dijo lo siguiente: la advertencia divina, hablando acerca de que Dios tendrá por inocente culpable, él dice: siendo su propia naturaleza el más impío de los pecados, Dios desde su propia naturaleza no puede permitir que quede impune. Wardman dice de que este tercer mandamiento, transgredirlo, es el más impío de los pecados. Dice: ¿habéis leído alguna vez esa notable afirmación del famoso matemático Charles Babbage en el 9º tratado de Bridgewater? En el sentido de que la más mínima palabra, aunque no sea más que una interjección susurrada que vibra en el aire, pone en marcha una serie de cambios que ondulan hasta los mismos confines de la creación. ¿Ya? La más mínima palabra, aunque sea un susurro,
dice que pone en marcha una serie de cambios que ondulan hasta los mismos confines de la creación, subiendo y bajando como una marea eterna. Todo el universo material es una poderosa galería de susurros, en la que el infinito está escuchando eternamente cada palabra, cada susurro, respirando por cada ser humano, desde el día en que Adán pronunció su primer vocablo en el Edén, hasta el día en que el tiempo humano no exista más. Si entonces el susurro apenas audible de una hoja de álamo inconsciente pone en movimiento inexorable átomo tras átomo de la hoja al árbol, del árbol a la tierra, de la tierra a las estrellas, hasta que toda la creación material responde en ondulación, ¿crees que un juramento pronunciado por un hombre consciente y responsable desaparecerá alguna vez o quedará impune? ¿O no? Dice Boardman. Jehová no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Ya, él dice cada palabra, y aquellos que estuvimos en el colegio no lo sabemos, es material de educación, ya que nuestros oídos captan las vibraciones del sonido y el cerebro interpreta y traduce, ¿no? Y tenemos todo un mecanismo en nuestro oído para que haga la función de recibir y de traducir las palabras que llegan a nuestros oídos. Y usted sabe que las palabras producen vibraciones, ¿no? Y que son esas vibraciones las que finalmente el oído recibe y traduce, ya interpreta. Entonces él está diciendo básicamente eso, o sea, cada palabra produce una vibración que afecta finalmente todo el universo. Ya, él dice, vivimos en un mundo lleno de vibraciones causadas por las palabras, y dice él, si esto es así, si el universo está, de hecho, está plagado con vibraciones, con palabras que se han pronunciado, ¿olvidará Dios alguna palabra? Si el susurro de una hoja, de un álamo inconsciente produce un montón de vibraciones, ¿no juzgará Dios con su mayor rigurosidad palabras irreverentes y profanas de hombres conscientes y responsables como nosotros? Ya, el uso de nuestras palabras, hermanos, qué importante es que su lengua destile sabiduría. Qué importante es que su lengua sea un árbol apacible de vida. Qué importante es que en su lengua haya vida. Qué importante es que su lengua usted la use para bendecir a Dios y también para bendecir a los hombres. Es muy importante, ¿ya? Así es que, hermanos, cuidemos el uso de nuestras palabras, ¿ya? El nombre de Dios no debemos tomarlo en vano, porque su nombre contiene sus atributos y contiene sus obras, ¿ya? Al usar su nombre en vano con ligereza, hermanos, lo estamos asociando con lo limitado y con lo vano en la creación, de tal manera que de esa forma afrontamos su existencia. Cuando hacemos uso del nombre de Dios, ya sea en un juramento o en cualquier otro contexto, estamos asociando a Dios con la creación. Si usted, por ejemplo, jura en el nombre de Dios y después con el tiempo no puede llevar a cabo lo que juró, en algún momento de desesperación o de mucha angustia o de mucha alegría, eso es una mentira, es un engaño. Y usted ha hecho a Dios testigo de un engaño. Ya, es decir, está asociando a Dios con todo lo que Dios no es, con todo lo que Dios no quiere, con todo lo que Dios aborrece. Usted está manchando su nombre. Es como tomar una polera blanca resplandeciente para limpiar el suelo sucio. Ya, todo lo que usted está haciendo con eso, el suelo no se limpia, ya, porque el suelo siempre estará sucio de una u otra manera, pero lo que sí es notable es que la polera blanca se va a ensuciar. Ya, hace una relación que en vez de limpiar, ensucia el elemento. Es parecido a eso lo que pasa cuando usamos el nombre de Dios de forma ligera, irreverente, profana, ya, o cuando lo usamos para hacer algún juramento que no sabemos si vamos a cumplirlo más adelante. Ya, y para Dios, hermanos, el tema de los juramentos es muy, muy importante. Usted recordará el tema de los gabaonitas,
de cuando ellos supieron de que Israel había entrado a conquistar Canaán. Ellos estaban a unos cuantos días de distancia del campamento israelita, pero ellos se vistieron con ropas desgastadas, ellos tomaron pan añejo en sus bolsos y fueron donde el campamento de Israel, y ellos dijeron: venimos de muy lejos y queremos hacer un pacto con ustedes, un pacto de paz. Y ellos dijeron sí, no consultaron a Dios, sino que dijeron sí, no hay problema, vamos a hacer un pacto de paz, donde sea que nos encontremos no va a haber guerra, no va a haber muerte. Y después de 3 días de camino se dieron cuenta de que los gabaonitas eran personas habitantes de Canaán. Ya ahora, frente al juramento que habían hecho, hermanos, ellos no pudieron hacerle daño a los gabaonitas. Sin embargo, después de algunos años, varios años después, el rey Saúl, primer rey de Israel, él exterminó prácticamente una aldea de gabaonitas. Y por esa razón, otros años más tarde, Dios envía juicio sobre Israel. Y cuando David le dice: ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estás castigando al pueblo? Entonces Dios le dice: por el juramento que han quebrantado, por el juramento que quebrantó Saúl respecto a los gabaonitas. ¿Cuál fue la solución? Que David le entregó a los gabaonitas que habían quedado, a los descendientes de Saúl, y los hijos de Saúl fueron ahorcados todos, ya, y de esa manera fue restituido el nombre de Dios, ya fue limpiado, santificado su nombre, y terminó el castigo, la plaga en Israel. Ya, entonces los juramentos en la Biblia, o usar el nombre de Dios a la ligera, era algo muy, muy serio. La Biblia también habla acerca de un egipcio, que era mitad egipcio, mitad israelita, que se empezó a discutir con otro israelita en el campamento. Esto fue en el desierto, antes de entrar a Canaán, ya, y dice de que el egipcio maldijo el nombre del Señor. Entonces lo que pasó es que cuando Moisés se enteró, él fue a consultarle a Dios qué harían con el profano que había usado el nombre de Dios para maldecir, y Dios le dice: tienen que lapidarlo. Y ahí el egipcio, mira, el egipcio israelita, fue lapidado, apedreado por profanar el nombre de Dios, o en otras palabras, por usarlo para acompañarlo junto a una maldición. Así es que, hermanos, era algo muy, muy serio el tema de los juramentos en Israel, ya, y usar el nombre de Dios para algo. Pero no solamente eso, sino que en el tiempo antiguo también se usaba el nombre de los dioses, porque no era solamente Dios quien tenía este mandamiento, sino que también en varias culturas, en la egipcia, más tarde los griegos y los romanos, también ellos tenían en muy alta estima los nombres de sus dioses, de tal manera que si alguien los usaba de forma inadecuada o para fines egoístas o profanos o pecaminosos en el concepto que ellos tenían de pecado, también eran castigados de alguna forma, algunos incluso con la muerte. ¿Ya? Entonces, otras culturas usaban el nombre de sus dioses también para invocarlos con el fin de hacer brujerías, hechizos y cosas como esas. Entonces invocaban el nombre, de esa manera ellos creían de que dominaban a ese Dios, y bajo ese dominio, invocando su nombre, ellos podían exigirle a ese Dios que maldijera a alguien, que lo bendijera, que lo destruyera o cualquier cosa. ¿Ya? Entonces también implícitamente se está prohibiendo en Israel lo que en otras partes después se prohibió abiertamente, que es la hechicería o la brujería, la adivinación, ya que cuyo método era invocar el nombre de Dios sobre alguna persona, alguna ciudad o algún elemento. ¿Ya? Así es que juntamente con prohibir el mal uso irreverente y profano del nombre de Dios, también se estaba prohibiendo la hechicería, la magia, y todo eso, ya, que tiene que ver con el tema de la oscuridad. ¿Ya? Entonces, pasamos a la pregunta, creo yo, más fundamental, que es: ¿cuándo usamos el nombre de Dios en vano? ¿Cuándo lo estamos usando en vano? El comentario bíblico de Matt Henry, él dice lo siguiente: el tercer mandamiento tiene que ver con la manera de nuestro culto. Hay primero una estricta prohibición: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, dice Matt Henry. Tomamos el nombre de Dios en vano, 1, por hipocresía.
cuando hacemos profesión del nombre de Dios, pero no vivimos de acuerdo con tal profesión. Quienes se refieren al nombre de Cristo, pero no se apartan de la iniquidad, están tomando su nombre en vano. Ya están diciendo, soy cristiano, pero como no viven de acuerdo a lo que profesan, están usando el nombre de Cristo para respaldar una falsedad, un engaño, porque en realidad no es cristiano. 2. Por quebrantar su pacto, la desobediencia. Si hacemos promesas a Dios, ligando nuestras almas con promesas de cosas buenas y hacederas, pero no cumplimos a Dios nuestros votos, tomamos su nombre en vano, que es el falso juramento del cual hablamos recién. 4. Por negligencia, dice Matt Henry, usando el nombre de Dios como un tópico o muletilla, sin objeto ninguno o con mala intención. Eso es usarlo también en vano, de forma vacía, no habiendo un propósito claro y religioso detrás del uso o de la pronunciación de su nombre. Y también por un falso juramento. ¿Ya? Entonces aquí hay dos extremos, ¿ya? Hay dos extremos. Por una parte está el extremo de la irreverencia, mayormente de aquellos que no conocen a Dios, que usan las cosas sagradas para hacer chistes y para ridiculizar, para burlarse de Dios, de la religión, de la iglesia, de los creyentes. Pero también está el otro extremo, ya al cual llegaron los judíos, porque los judíos, hermanos, tomaron este mandamiento de una forma tan, no sé si decirlo literal o de forma seria o de forma exageradamente seria, pero el hecho de que, según lo que dicen algunos comentaristas, es de que los judíos pronunciaban el nombre de Dios una sola vez en el año, que era en el día de la expiación, el Yom Kippur. Usted sabe que una vez al año, en el mes séptimo, desde el día 10 hasta el día 15 era el tema del día de la expiación, ¿no? En donde el sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, ya no con sangre ajena, digo, ya él rociaba los elementos del tabernáculo, luego él encendía el incienso, ofrecía el incienso no solamente arrojaba un olor agradable, sino que también llenaba el lugar santísimo de oscuridad. Entonces una vez que estaba lleno de oscuridad el lugar santísimo, entraba el sacerdote allá y a ofrecer también sangre por sus pecados y los pecados del pueblo. Y de esa manera todo el pueblo era purificado juntamente con el sacerdote y también el tabernáculo. Eso se hacía una sola vez al año. Y ahí se dice de que en esa única vez al año el sacerdote pronunciaba el nombre de Dios. Ya en todo el resto del año no se pronunciaba. Y es por eso, hermanos, que hasta en este tiempo de hoy nadie sabe cómo se pronuncia el nombre de Dios. Nadie sabe. En nuestras Biblias tienen Jehová, tienen Yahvé, tienen Señor, que son las traducciones que se hacen del tetragramaton, que se llama, que son las cuatro letras que aparecen ahí en el texto hebreo. Pero usted sabe que el alefato, que es el abecedario hebreo, digámoslo así, pero es alefato porque las primeras letras del abecedario hebreo son Aleph, Bet, que son las primeras letras, entonces se llama alefato. ¿Ya? Nuestro abecedario se llama abecedario porque empieza A, B, C. ¿Ya? El otro empieza Aleph, Bet, Gimel. Dalet, y Gimel es del griego. Entonces, hay 4 letras del alefato que contienen el nombre de Dios, que está escrito acá en el Antiguo Testamento, en el texto hebreo, hermanos, pero originalmente el texto hebreo no tenía vocales. Ya las vocales fueron añadidas al texto hebreo por los masoretas en el siglo VII más o menos, de ahí en adelante, ya para ayudar un poco a la pronunciación del idioma hebreo. ¿Ya? Pero como en ese momento ya el nombre de Dios no se pronunciaba, entonces no había vocales. Lo que más se acerca a lo que tal vez podría ser, dicen algunos, es el nombre de Yahvé, ya que se acerca más un poco a la escritura del nombre, no a las 4 consonantes.
Ya, pero la verdad es que en este día de hoy nadie sabe cómo se pronuncia el nombre de Dios, y es así porque los judíos, en una tal vez exagerada forma de interpretar el tercer mandamiento, o una reverencia extrema, ya exagerada, no pronunciaban el nombre de Dios en todo el año, sino solamente una vez. Ya, así es que, bueno, perdimos la pronunciación del nombre de Dios como es realmente. Ya. Comentario Bíblico Mundo Hispano dice: el mandamiento tiene por lo menos 5 implicaciones: no blasfemar, no maldecir utilizando el nombre divino, no jurar falsamente el nombre de Dios, es decir, en perjurio, no usar el nombre de Dios para fines propios, no debe usarse el nombre de una manera manipulante, ni en encantamientos, brujería, ni magia. El nombre de Dios no debe usarse en vano, no debe pronunciarse el nombre de Dios livianamente en chistes ni en cantos. Debe ser usado con reverencia, no debe rebajársele al nivel humano. Y 5, como creyente, no debe llevar el nombre de Dios con doblez, al profesar fidelidad a Dios y su reino, y no vivir de acuerdo con su voluntad revelada, es tomar el nombre de Dios en vano. Ya, también el comentario bíblico de Matt Henry, el abreviado, él dice: toda liviana alusión a Dios, toda maldición profana es una horrenda transgresión de este mandamiento. No importa si se usan las palabras con o sin sentido, toda broma profana con la palabra de Dios o con las cosas sagradas y todas las cosas semejantes violan este mandamiento y no hay provecho, ni honran a Dios, y no hay placer tampoco en ellas. El comentario bíblico Bacon dice: el hombre justo reverencia el nombre de Dios, considerándolo santo y sagrado. El comentario bíblico contemporáneo dice: tomar el nombre de Dios en vano implicaría asumir la identidad de miembro del pueblo de Dios sin asumir al mismo tiempo las responsabilidades y la obediencia a los mandamientos de Dios. Es decir, lo que dijimos, ¿no? Es decir, soy creyente, pero sin embargo no vivir de acuerdo a lo que manda la Biblia. MacArthur dice: usar el nombre de Dios de manera que caiga una afrenta sobre su carácter o sus obras era usar su nombre con irreverencia. La Biblia comentada del profesor de Salamanca dice: con los 2 primeros mandamientos tenían por objeto salvaguardar la unicidad y la espiritualidad de Yahvé. El tercer mandamiento tiene la finalidad de salvar la santidad divina, de la que participan esencialmente su nombre. ¿Ya? Juan Calvino dice: el nombre de Dios pues se toma en vano, no solo cuando alguien abusa de él mediante el perjurio, sino cuando se aduce con ligereza y falta de respeto en prueba de asuntos frívolos y triviales. Hablo con respecto a los juramentos. La finalidad y el objeto de este mandamiento es que el honor debido a Dios no sea mancillado, que solo hablemos de él religiosamente, que se mantenga entre nosotros una veneración adecuada a él. ¿Ya? Así es que esos son algunos de los comentarios de algunos teólogos, y todos coinciden en lo mismo, ¿no? Que usamos el nombre de Dios en vano cuando profesamos que lo conocemos, sin embargo no vivimos de acuerdo a ello, cuando hacemos Dios testigo de un engaño, de una mentira, o cuando usamos su nombre o la palabra de Dios o los sacramentos o las cosas sagradas para hacer bromas y no usarla dentro de una conversación seria y religiosa, ¿no? Con esto yo no estoy diciendo de que el creyente tiene que ser una persona amargada, que no se ríe por nada. Hay muchas cosas de las cuales nos podemos reír, ya experiencias de la vida, chistes que no necesariamente tienen que ver con las cosas de Dios, el gozo de Dios por lo que somos, por lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos, por cosas que nos pasan a nosotros mismos, que la vida también está llena de acontecimientos cómicos, ¿no? Entretenidos. Necesitamos también un espacio para poder reírnos y pasarlo bien como creyentes, como iglesia, ya, pero hermanos, nuestra naturaleza humana es tan rebelde, incluso en aquellos que se han convertido, de que cuando nos descuidamos de repente un poco, ya empezamos
a usar irreverentemente el nombre de Dios, cuando nos juntamos con demás hermanos o cuando en la iglesia se hacen reuniones para tener comunión a través de alguna once, a través de algún almuerzo, se usa la palabra para, no sé, reírse un poco y aplicarla a situaciones que no tienen nada que ver, ¿no es cierto? Entonces todo eso, hermanos, hay que analizarlo. Hay que analizarlo y hay que evitarlo. Hay que evitarlo porque Dios no es un juego. Ya la palabra de Dios no es para jugar. Hay muchas cosas para jugar. Y hay muchas cosas que sirven como un juguete, pero la palabra de Dios no es para jugar. Ya esta palabra salva. Esta palabra edifica. Esta palabra ha sacado a miles de almas de la oscuridad. Ha cortado miles de cadenas, ha sanado el corazón herido de millones de personas. Es lo que Dios nos ha hablado, lo que Él nos ha revelado. Por lo tanto, usémosla con la seriedad y con la reverencia que Dios nos exige en el tercer mandamiento. ¿No? Ahora, ¿cómo nosotros en este tiempo, hermanos, o en cuáles momentos estamos usando el nombre de Dios en vano? En primer lugar, en el juramento en falso, lo vuelvo a repetir, y la brujería, ¿ya? Pero quiero también hablar acerca de otros momentos, por ejemplo, en la falsa profecía. Hoy en día en iglesia, mayormente de índole pentecostal, tenemos el mal de que hay gente, y voy a hablarlo bien abiertamente, obviamente en el amor del Señor, no quiero ofender a nadie, pero sin embargo tenemos que decir la verdad. Ya, tenemos que decir la verdad. Hay como una proliferación, hermanos, de gente con complejo de profeta, ¿no? De gente que dice, así dice el Señor, y que en las reuniones se levantan y pasan al púlpito, se suben al púlpito desde abajo, y dicen, así dice el Señor, y resulta que el Señor no fue quien los mandó. Ellos creen ser profetas. ¿Ya? Por alguna razón, no lo sé, algunos tal vez por llamar la atención, otros porque tal vez quieren imitar, otros porque a lo mejor quieren ser profetas, pero Dios no los llamó a eso, pero sin embargo, te lo digo de esta manera bien directamente, hermanos, en nuestras iglesias, mayormente de índole pentecostal, ya hay un montón de falsos profetas, hay un montón de falsas profecías. Un montón diciendo, así ha dicho Jehová, cuando Jehová no ha dicho nada. En nuestra iglesia teníamos, hace algún tiempo atrás, hermanos, una hermana que tenía eso, que llegaba de repente alguien a la iglesia y de inmediato iba a entregarle una profecía, y incluso hermanos ya antiguos de la iglesia les hablaba, y lo que ella decía no tenía nada que ver con nuestra realidad, no tenía nada que ver con la realidad de la gente que había llegado, porque la profecía tiene el sello del Espíritu Santo, ¿no? Ya tú sabes, el Espíritu Santo te da testimonio. Yo recuerdo que una vez que me habló a mí una mujer, profeta, mientras yo la estaba escuchando, yo oré y yo le dije a Dios, Señor, dame testimonio si esta profecía es tuya. Y cuando oré de esa manera, hermano, me vino un quebrantamiento a mi vida tan grande, tan profundo, que no podía dejar de llorar. Fue algo muy grande lo que viví en ese momento, y de esa manera creo que Dios me dio testimonio de que sí, la persona que me estaba hablando, sí, era que Dios le había mandado a decírmelo. ¿Ya? Y es el testimonio interno, y también tiene que ver porque las profecías se cumplen y tienen que ver con la realidad, ¿no? Pero hoy en día hay un montón, hermanos, de falsos profetas en nuestras iglesias que están tomando el nombre de Dios en vano, porque están trayendo mensajes que Dios no les ha dicho, que Él no se los ha mandado. Ellos no serán inocentes delante de Dios el día en el que Dios los llame. Porque de toda palabra ociosa que digan los hombres tendrán que dar cuenta en el día del juicio. Así es que tengamos cuidado. Y así hay cosas que hay que corregir, se corrigen. Si hay que aplicar disciplina, se aplica la disciplina. Ya esa hermana que le comentaba, hermano, al final se habló con ella en una reunión de directorio para tratar de corregirla, tratar de ayudarle.
no con una idea de charla de la iglesia, de ninguna manera. Lo que buscábamos es siempre la disciplina bíblica, lo que busca siempre la restauración, ¿no? La restauración, la bendición, la corrección de la persona que está haciendo algo equivocadamente, y eso es lo que se buscó. Ya, sin embargo, persistió esta hermana en el tema, y bueno, tuvimos que finalmente decirle que no podía seguir acá porque estaba haciendo daño, hermanos. Y el tema no solamente que el tema más grave es que la falsa profecía toma el nombre de Dios en vano, pero otro daño colateral a eso también es de que hace daño, le hace daño a la gente. Se dicen cosas que en vez de levantar la iglesia la empiezan a destruir, la empiezan a dividir. Hay gente de afuera que no conoce a Dios y que recibe una palabra, un ultimátum de repente que sabemos no puede venir de Dios, porque Dios llama a la fe, Dios llama al arrepentimiento. Dios es un Dios que tiene paciencia, es un Dios que da oportunidades. Entonces hay cosas que tú las escuchas y tú dices, Dios no puede haber dicho esto, ¿ya? Porque como dijo John Owen, si una profecía no cuadra con la Biblia, es falsa. Si cuadra, no es necesaria. Eso lo dijo él, respaldando un poco lo que es el cesacionismo, ¿no? Una postura con respecto a los dones espirituales, pero no es el tema. El tema es de que la falsa profecía, hermanos, también daña a la iglesia, daña a los ministros, daña a los hermanos nuevos, y hace mucho daño. Así que mucho cuidado con eso. Otra forma de usar el nombre de Dios en vano son, hermanos, las canciones cristianas con teología deficiente. La verdad es que yo, en lo personal, a mí me gusta mucho la música, escucho mucho música, prefiero estar 2 horas escuchando música antes que estar 2 horas viendo una película. Y la verdad es que hay momentos en los que empiezo a escuchar música cristiana y termino molesto porque empiezo a escuchar cosas que se dicen de Dios, cosas que se dicen de la Biblia. Se pretenden establecer doctrina a través de las canciones, y son doctrinas o enseñanzas que no reflejan para nada lo que enseña la Biblia realmente. Son distorsiones de la verdad. Son distorsiones de la doctrina. En ocasiones son llanamente herejías que se cantan, pero se canta usando el nombre de Dios. Y hoy mayormente, en donde tenemos, hermanos, muchos jóvenes que quieren ser músicos, que quieren estar al frente, quieren llenar estadios con su música, pero son muy negligentes en su estudio de las Escrituras. Todo músico que genera música cristiana, y está bien, y mi deseo es de que haya un montón de músicos, un montón de jóvenes que escriban canciones, que genere música cristiana, que genere cultura cristiana, mi deseo, ¿ya? Pero creo yo que todo músico debe ser un teólogo, todo predicador debe ser un teólogo, ¿ya? Porque un predicador construye un sermón en donde el nombre de Dios es lo fundamental. Un músico construye canciones, crea canciones, cuyo nombre de Dios es lo más importante en la canción, ¿no? Pero si se usa el nombre de Dios para comunicar una distorsión de la verdad, si se comunica la verdad de forma deficiente, de forma equivocada, eso causa en la mente de la gente también un daño en su concepto de Dios. Entonces, las canciones equivocadas teológicamente no solamente, hermanos, están usando el nombre de Dios en vano, sino que también, parecido a la falsa profecía, también causan un daño en la gente que escucha esa música. Ya hoy en día tenemos gente, hermanos, cuya teología la han extraído de la música cristiana que escuchan. Ya, y desde el púlpito incluso predicadores predican lo que cantan los artistas cristianos, si es que ese nombre de artistas cristianos es válido. Está bien, generemos música, generemos letras y todo, ya, pero ocupémonos y preocupémonos de que dichas letras, hermanos, tengan mucho que reflejen exactamente lo que Dios ha revelado en su palabra. No tal vez con las mismas palabras, ¿no? Pero sí que no contradigan o que no tergiversen alguna verdad fundamental del Evangelio. Y ahí es por eso de que hay quienes, creo yo,
dentro de lo que es la adoración a Dios, optan por la salmodia exclusiva. Ya la salmodia exclusiva es el exclusivo uso de salmos en la adoración. Esas iglesias que se adhieren a la salmodia exclusiva no usan himnarios, ni el pentecostal, ni el metodista, ni el bautista, sino que todo lo que cantan son salmos. ¿Ya? Ellos toman los salmos, les ponen una melodía. Tampoco no es así como al lote, ¿no? Desordenadamente, para aquellos que no entienden la expresión al lote, no es tampoco desordenadamente, ¿ya? Pero esos son salmos bien bonitos que uno lo escucha y sí, son bien inspiradores, ¿ya? Pero no cantan nada más que salmos, porque también arguyen de que los únicos cánticos espirituales autorizados por Dios y que Él ha prescrito para su adoración son los salmos y nada más que los salmos. Y por eso están en pie de guerra contra todos los himnarios y toda la música que se compone en este tiempo en las iglesias, en un contexto cristiano. ¿Ya? Yo la verdad es que lo tengo todavía como alguna postura respecto a eso, tal vez algún día la tenga y lo predique, pero al momento diré solamente esto, ¿ya? De que aquellos que generan música, que sean buenos teólogos. Antes que buenos cantantes, sean buenos teólogos. Ya necesitamos más teólogos, ya que sean cantantes también, para que no usen el nombre de Dios en vano. También, hermanos, se usa el nombre de Dios en vano en los predicadores, en las famosas muletillas, como por ahí decía también un comentarista, que me parece que era Matt Henry, no lo recuerdo bien, que él hablaba acerca de las muletillas. Y esto es así, ¿ya? Porque hay predicadores, y lo digo también con mucho amor y respeto hacia todos aquellos hermanos que predican, que tienen su muletilla, ¿no? O sea, los espacios o cuando la mente se les queda en blanco, usan alguna expresión. Dicen, gloria a Dios, o aleluya, o bendito sea el nombre del Señor, o a su nombre, ¿ya? Y están usando, hermanos, expresiones religiosas y bíblicas para llenar un vacío en su mente o para llenar un silencio en el auditorio. Y las muletillas, tengo que decírselo, es usar también en vano el nombre de Dios, porque está haciendo un uso vacío, sin ningún propósito ni ningún fin religioso del nombre de Dios. ¿Ya? Así es que también tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Cuidado con cómo predicamos, cuidado con las cosas que repetimos una y otra vez. Es mejor repetir cualquier palabra y no el nombre de Dios, ¿ya? Que seamos culpables a lo mejor de repetir cualquier palabra una y otra vez, pero que no seamos culpables de usar el nombre de Dios y también alguna cuestión relacionada con Él de forma repetitiva y vacía, en vano, ¿ya? Y la última ocasión en donde también usamos el nombre de Dios en vano con respecto a los coordinadores es cuando el coordinador pretende avivar el culto, ¿ya? Porque yo no sé de dónde se sacó el concepto, hermanos, de que el coordinador tiene que avivar el culto. Y por eso es que hay coordinadores que están ahí y que gritan y que saltan. ¿Y qué pasa con los coordinadores que tienen ese concepto de que tienen que avivar el culto? ¿Qué es lo que ellos te dicen? A su nombre. Ellos te dicen, ¿quién vive? Ellos te dicen, Maranata, ¿ya? Para hacer algún tipo de interacción, de dinámica con la iglesia, o dice la iglesia está quedando dormida, así es que a su nombre. Y usan, hermanos, ese tipo de expresiones también para avivar el culto. Ahora, más allá si es correcto o no, o la tarea de un coordinador, hay muchas formas, creo yo, de inspirar a los hermanos, hay muchas formas de interactuar con ellos, hay muchas formas de despertar a aquellos que están durmiendo, ya sea física o espiritualmente, pero procuremos, hermanos, procuremos no usar el nombre de Dios en vano, porque cuando estamos usando esas expresiones, son expresiones que no se están usando de forma legítima para fines religiosos, educativos, sino para algo que ni siquiera se nos manda en la Biblia, ¿no? Animar el culto. Así es que tengamos cuidado con eso, ¿ya? Y como lo dije al principio, esto tiene mucho que ver con cómo usamos nuestras palabras, hermanos. ¿Ya? Así es que si usted es predicador, si usted es creyente,
le animo para que lea harto, enriquezca su vocabulario. Hay predicadores que son muy, no quiero sonar ofensivo, hermano, pero sí hay predicadores que usan un lenguaje en ocasiones como muy soez, muy atrevido para las cosas de Dios. Como un lenguaje para aquellos que son de acá de Chile, por lo menos, un lenguaje así como de soresa. ¿Ya? Y son muchas veces personas que han venido de un ambiente a lo mejor bien difícil, de la droga y todo, y dicen, bueno, Dios me llamó y yo hablo así, y hablan así, hermanos, pero cuando Dios nos llama, Dios nos cambia, nos transforma, y tenemos que lo posible ligar nuestra vida a la Escritura, no solamente en nuestro intelecto, sino también permitir que ella transforme no solamente nuestras creencias, nuestros hábitos, sino todo lo que somos, nuestra forma de hablar también está incluido en la transformación que Dios hace. El uso que hacemos de las palabras tiene que ser un uso adecuado, un uso reverente, sobre todo si estamos hablando acerca de Dios y de las cosas que tienen que ver con Él, de la iglesia, de los sacramentos, de su palabra. Así es que, hermanos, que Dios nos bendiga. Espero que la exposición de este tercer mandamiento nos haya ayudado y nos ayude para ser mejores creyentes, para agradar más a Dios en nuestra forma de vivir, para ser mejores predicadores, para usar mejor nuestro lenguaje, y todo eso, ser más santos, ser más piadosos, ser más reverentes con las cosas del Señor, y entender de que esto, su nombre, su iglesia, su palabra, sus sacramentos, tienen que en todo tiempo, sin importar el contexto, si en la iglesia, si en la calle, si es en el hogar, en el grupo de amigos, en todo momento, nuestra actitud hacia todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ser una actitud de reverencia. Tenemos que estar constantemente poseídos por un sentimiento de admiración, un sentimiento de temor, porque Dios no es como nosotros, Él es el Creador, está rodeado de gloria y de majestad. Ya su nombre es especial, es único, su nombre contiene lo que Él es, el autoexistente, el autosuficiente, el soberano, el libertador, el juez, el legislador, hermanos. Todo lo que Dios es, todo lo que Él ha hecho, Jehová Nisi, Jehová Sideku, todos esos nombres también tienen que ver con las obras que Dios ha hecho para redimir a su pueblo. Por lo tanto, esto hermano, no es un juego, no es para tomarlo a chacota. Ya, para quienes no entienden esa palabra, no es para tomarlo a la ligera, no es para hacer bromas esto. Ya, es para tomarlo con la mayor seriedad posible. Como decía, hermanos, la cita que leí de Juan Calvino. A ver si la tengo por aquí para volver a leerla de nuevo. Juan Calvino dice: la finalidad y el objeto de este mandamiento es que el honor debido a Dios no sea mancillado. El honor que le debemos a Dios no sea mancillado, que solo hablemos de Él religiosamente, que se mantenga entre nosotros una veneración adecuada a Él. ¿Ya? Así que, hermanos, Dios nos bendiga. Vamos a orar entonces por esta palabra, por lo que Dios nos ha enseñado en esta tarde. Después voy a estar viendo el Facebook, si alguien ha escrito algo, ha saludado. Pero vamos a orar, hermanos, para darle gracias a Dios por lo que Él nos ha enseñado, y también a pedirle que Él nos ayude a obedecer este mandamiento en nuestra vida. Así es que oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Le queremos dar las gracias a usted porque, Señor, usted nos instruye en el camino. Señor, su palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro caminar, Señor. Sin ella caminaríamos sin rumbo, sin dirección. Sin ella no podríamos conocerte. Sin ella no sabríamos, Señor, cómo dirigirnos a ti, cómo alcanzarte, cómo encontrarte. Amado Dios, y es un don tan grande el que tenemos en ella.
Señor, pero muchas veces con cuánta superficialidad la tratamos, con cuánta irreverencia hablamos de ella, Señor. Perdónanos nuestras palabras profanas, nuestros perjurios. Perdona, Dios mío, nuestra falta de temor, nuestra falta de piedad. Perdona, Señor amado, nuestros pecados. Señor, porque deberíamos en todo tiempo temerte. En todo tiempo, Señor, sentir que nuestro corazón está rendido delante de ti en adoración, en gratitud. Pero no siempre es así. Ayúdanos a cuidar nuestras palabras, a hablar de ti, como decía Calvino, religiosamente, adecuadamente, para que el honor que debemos tenerte no sea mancillado, Señor. Ayúdanos a ser más santos, más piadosos, más semejantes a tu Hijo. Todo está en sus manos, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, voy a echar un vistazo acá. Hermanos, entonces Dios les bendiga, Dios nos bendiga a todos. Mi hermano Manuel Rodríguez, Dios le bendiga, hermano Manuel. Ya un saludo ahí a la distancia. Ya mi hermano Manuel es también predicador en Nicaragua, que Dios también lo usa ya bastante, lo veo siempre en conferencias y cosas así que hermano Manuel, Dios le bendiga mucho y le ayude también en sus estudios. A mi hermano Andrés, que ayer estuvimos compartiendo con varios hermanos. Hermano Andrés, Dios le bendiga, que también él conoce acá la radio y también está predicando un joven que también predica, que conoce las escrituras y que está ahí, está peleando junto a mi hermano Moisés, mi hermano Johan. Así que al ministerio Dios te llama. Un saludo, hermanos, a todos. Dios les bendiga grandemente. Ya a mi pastor, que dice grandes bendiciones, mi hermano Rolando, Dios le use con esa sabiduría de lo alto. Y luego dice realmente una enseñanza profunda y con unción de Dios. Dios le bendiga, Pastor Guillermo. Ya sabemos que usted está acá también todos los días en la mañana. Dios le siga sosteniendo en su salud y siga proveyéndole toda la sabiduría que necesita para seguir enseñando. Y a mi hermana Adriana Correa, ya que él dice amén, hermano, hermosa enseñanza. Gracias, hermana Adriana. Dios le bendiga grandemente a usted y a su familia, donde quiera que usted se encuentre. Mi hermana Adriana, cuando yo hacía estudios acá en nuestra iglesia local, ella siempre iba, era la única hermana tal vez que yo recuerde que era muy fiel a todos los estudios bíblicos y siempre llegaba ahí con su cuaderno, con sus anotaciones y tenía preguntas y todo. Y qué bueno es cuando uno, hermanos, se encuentra con hermanos o hay hermanos en la iglesia con ese interés, el interés de aprender, ¿ya? Así es que Dios les bendiga a todos, hermanos. Mi hermano Alejandro, que está acá también con nosotros y que ha estado en los controles, ¿ya? Nos despedimos entonces, hasta el próximo sábado, si Dios así lo permite. Vamos a estar hablando acerca del cuarto mandamiento. Me parece que veo ahí a mi hermano John López, ya, hermano John López. Dios le bendiga mucho, hermano, es un honor que esté ahí. Mi hermano John López es profesor en la Academia de Ginebra, donde estoy estudiando teología. Es un muy buen profesor, nos enseña muchas cosas, muy humilde. Así que, hermano John, gracias por todo lo que usted da para el Señor, su servicio, su obra, su humildad y todo. No lo digo para que nos califique bien, ¿no? Sino que lo digo porque eso es lo que uno siente cuando tiene interacciones con usted. Así que, hermano John, Dios le bendiga a usted, a toda su familia y todo lo que usted haga para el Señor también. Dios lo bendiga grandemente. Así es que, hermanos, nos estaremos viendo, si Dios así lo permite, el próximo sábado a las 7 de la tarde. Amén.